Hola, es un placer saludarles a todos ustedes hoy 24 de junio del 2025, acá en los espacios de la Corporación Internacional Líderes Latinoamérica, en el diplomado virtual Neuropsicopedagogía en la primera infancia. Agradeciendo a todos ustedes su presencia hoy en este segundo día de formación y en el cual vamos a continuar entonces con la segunda parte del módulo 1. Y para ello, ya que ayer estábamos hablando acerca del concepto de la neuropsicopedagogía, su aplicación, los beneficios en el ámbito de la educación, vamos entonces a ir recordando que también ayer hablábamos de las neuronas espejo y de la neuroplasticidad como procesos neurobiológicos importantes, sobre todo en el ámbito de la primera infancia. Ahora vamos a hablar acerca del neurodesarrollo, los hitos del desarrollo, que son las habilidades y destrezas que vemos en nuestros niños y que representa la maduración del sistema nervioso. Agradeciendo a todos ustedes sus saludos y su presencia aquí, pues ya pues debo cerrar el chat para que no tengamos interrupciones, porque vamos a ver ahora una plática acerca del neurodesarrollo y de la importancia que tiene esto para conocerlo tanto en el hogar como para los docentes. Y para ello voy a colocar una plática de la doctora María José Mas, quien es neuropediatra, divulgadora científica en España, creadora de la página Neuronas en Crecimiento y escritora que ha publicado los libros importantes acerca del neurodesarrollo y entre ellos La aventura de tu cerebro. Vamos a escucharlo, vamos a tomar algunas notas, porque mucho de lo que dice la doctora María José Mas es un esquema importante que debemos comprender. Vamos a escuchar. Bien, luego de esta plática de la doctora María José Mas, entonces vamos a proceder a hacer la discusión. Una discusión que busca la construcción del conocimiento para poder tomar en cuenta los aspectos importantes que propone la doctora María José Mas en esta conferencia. Entonces, vamos a hacer el siguiente ejercicio. Tenemos habilitado el chat y también puede participar levantando su manito virtual. Y en donde tiene la oportunidad de poder expresar cuáles fueron los puntos que la doctora María José Mas aborda y que usted le impactó o le pareció interesante y no lo sabía. Entonces tenemos el chat habilitado y vamos a comenzar la discusión para que usted pueda incorporar esas ideas luminosas, esas frases que le colocaron a usted en reflexión acerca de los aspectos importantes en el neurodesarrollo. Hola Lady, ¿cómo estás? Bienvenida. Hola, Ya te hola, escucho. ¿me escuchan? Bienvenida. Mucho gusto, soy de Venezuela. Bienvenida Lady. Te escuchamos. Cuéntame, ¿qué te pareció la conferencia? Excelente, excelente información que nos está dando la neurona, la neuróloga del desarrollo del aprendizaje de los niños. Pues me da, me da mucho hincapié en cuanto ella dice que colocarle la música a los niños en la gestación hace como, como preocupante para su desarrollo, pues cuando en el proceso de crecimiento del feto, muchos padres pues tienden a tener ese tipo de uso de música o de cualquier instrumento para darle este conocimiento a sus hijos de que ellos
están con ellos. Pues son cosas así como que nosotros deberíamos hablarle, es lo que dice la doctora, que debemos hablarle, pero no de tal forma porque si no irrumpe el conocimiento a través del proceso de su crecimiento, pues. Así es. Así que te gustó la conferencia. Fíjate que la música es importante colocarla, solo que no podemos estar colocando música ruidosa y demasiado irritante y no colocar audífonos sobre la barriga del bebé. Eso es importante para cuidar el sistema auditivo, Lady. Ajá, también estuve apuntando acá que es importante lo que es el ambiente donde se desarrolla el crecimiento del niño, que quiere decir que cuando nosotros tenemos nuestros hijos tenemos que ser muy visores de todo lo que le aportamos para que su crecimiento no sea tan brusco en cuanto a la hora de relacionarse con los demás de su ambiente, pues para que ellos no se sientan rechazados y a la vez este, tiendan a ver cosas comunes, pues. Así es. Gracias, Lady, por tu participación. Ok, Excelente. muy bien. Bienvenida siempre a nuestro espacio. Qué bueno que estás con nosotros, aprendiendo. Gracias, siempre participo. Bien, qué linda. Rosiber, te escuchamos. Cuéntame, ¿qué te pareció la plática de la doctora María José? Mira, me pareció bastante interesante, profe. De verdad que entender paso a paso el neurodesarrollo de uno como ser humano sí que es importante. No lo había visto nunca desde ese enfoque. Siempre, claro, he visto programas acerca de cómo crecemos biológicamente, pero en la parte del neurodesarrollo sí que me llamó la atención porque cada etapa, cada fase es importante. Y algo que Ah, me hace reflexionar es que muy bien. em, a veces pensar y ver en cómo la conducta, nuestras conductas van cambiando y a veces nos preguntamos, pero ¿por qué? Y eso lo estaba comentando con un familiar temprano, porque por lo menos dentro de mi familia tengo un adulto mayor que tiene una condición y, o sea, tengo dos adultos mayores, ¿ves? Pero los dos son distintos, ¿no? Y entonces ella me pregunta, pero, o sea, yo digo, a veces preguntarnos por qué ha cambiado tanto, o sea, todo esto implica. Entonces, de verdad que me llamó bastante la atención porque sí hay que prestar, o sea, lo que me da a entender y a reflexionar es que sí hay que darle atención a cada proceso, que se dé de la forma correcta para que el resultado final sea el que esperamos, pues que podamos vivir una vida medianamente equilibrada. Cuando hay desequilibrio hay que prestar atención. Eso es lo que me gustó. Gracias. Gracias a ti, Rosiber. Excelente reflexión. Muy bien. Muy bueno el aporte de Rosy. Bueno, le damos la oportunidad a Irsa. Irsa, buenas noches. Cuéntame, ¿qué te impactó, qué te gustó de la conferencia? ¿Qué rescatas de ella? Buenas noches. Me gustó la parte de la lectura, porque muchas veces uno busca lectura, dice que, ay, que para niños, que sea adecuada para niños de tal edad, para niños de aquella edad, pero me doy cuenta de que uno debe de leer los cuentos tal y como son, porque eso enriquece el vocabulario de los niños. Quizá en un inicio ellos no entiendan el significado como tal de la palabra, pero aprenden a pronunciarla y a medida se van desarrollando, pues ya entienden el significado. También me gustó la parte del sueño, de enseñarlo a dormir, porque usted sabe que el que trabaja con inicial, siempre hay una hora de descanso y a veces ellos son renuentes al descanso, pues allí habló de cuánta hora deben de dormir y cómo uno debe de ayudarlo a prepararle el ambiente para que ellos entienda qué hora es la de descanso, aunque estén en la escuela porque decía que uno lo pone en movimiento, entonces cuando llegue la hora de ese descanso, ya yo sé que lo tengo que tener todo tranquilo, apaciguadito, tranquilito, para que ellos entiendan que es la hora del descanso. Excelente, Irsa. Muy buen aporte el que nos diste. Muy bien.
Patricia, vamos a escuchar a Patricia. Cuéntame, Patricia, ¿qué te gustó de lo que habló la doctora María José? Muy buenas noches, doctora. Patricia desde Venezuela. Bueno, muy interesante toda la información. Yo actualmente soy docente activa tanto en educación primaria como en secundaria, ¿no? Ya más o menos tenía conocimiento en cuanto a lo que es el neurodesarrollo en la edad infante. Me llamó mucho la atención en cuanto a la parte del estímulo que nosotros como papás o como madres tenemos en la parte lingüística del niño, ¿no? De la forma como nosotros nos expresemos lingüísticamente, el niño va también a hablar de esa manera. Creo que lo estuvimos hablando el día de ayer, pero hoy, fíjese bien, la pediatra, la neuropediatra, ella también lo recalca en cuanto a lo que es los primeros años de vida del infante en este caso. Entonces nosotros tenemos bastante, fíjese, hasta desde la gestación, la manera de cómo le hablamos nosotros a los niños, ya sea emocionalmente y también lingüísticamente, porque ella dice que la parte auditiva es bastante sensible y por esa parte que es lo que entiendo, la parte de la música, que no es que no la debemos colocar, sino cuál es la música que de verdad le es bien al niño en este caso. Porque también viene dada también el ambiente donde la madre hace su gestación. Fíjense que a veces nosotros como docentes con por lo menos un niño que tenga conductas disruptivas, nosotros tenemos que ir más allá de hablar con el representante o en este caso con los madres, cómo fue esa gestación de ese niño, si fue buena, si fue mala, si la mamá presentó problemas emocionales en ese momento. Y de allí podemos nosotros ir viendo por qué y dando respuesta a toda la conducta de ese niño. Y vuelvo y lo repito, la neuropediatra lo recalcó muy bien en todo eso, la importancia del desarrollo del niño a partir de la gestación. Todo tiene un porqué en esta vida, todo tiene un porqué y como docente, mi experiencia como docente me lo han dado así. Entonces, fíjese, los sonidos, lo que es la estimulación de los padres en cuanto a la parte lingüística, el reconocimiento también de la parte física hasta el momento de que nació, porque fíjese como ella dice, que cuando el niño nace, lo que primero reconoce es la voz, el olor de la madre. Eso también me impactó también cuando ella dice el olor, que es lo primero que el niño reconoce al momento de nacer. Sabemos también que en estos momentos ha evolucionado mucho el nacimiento del ser humano. Antes nacíamos con los ojos cerrados, hoy en día casi que el niño nace casi que caminando. Es algo increíble, pero viene dado igualito, venimos haciendo eso, lo del desarrollo del niño. Entonces es importante, doy ese consejo, ¿no? Como nosotros como docentes, ir más allá para saber por qué la conducta de ese niño en este caso, por qué no aprende, por qué la conducta disruptiva, qué le está pasando. Fíjese que la doctora también habla déjeme recordar un momentico aquí, ¿por qué no camina? ¿Qué pasa en tantas semanas? ¿Por qué el niño no camina en ese momento que le toca? ¿Por qué no habla? Es algo que, fíjese, todo tiene un porqué. Entonces, bien importante todo lo que la neuropediatra el día de hoy nos dio a conocer. Entonces, bueno, doctora, ese es mi aporte por el día de hoy. Patricia, excelente, muy buenas reflexiones. Tienes un cerebro muy activo y eso es bueno para que hagas siempre preguntas y puedas abstraer. Muy bueno, excelente. Gracias por tu aporte. Julie, bienvenida, Julie. Te activamos el audio para que puedas participar. Cuéntame, ¿cuál es tu aporte Hola, con buenas respecto a lo noches. conversado con la doctora María José Más? Buenas noches, ¿me escuchan? Sí, Julie. Ok, muchas gracias. Buenas noches para todos. Bueno, en algo en lo que yo no sé si difiero con respecto a la doctora del video, es que en la práctica se ve algo diferente con respecto a la lectura. Yo soy licenciada en español y literatura y mi enfoque normalmente siempre es a llevar al niño a que mejore sus prácticas lectoras, mentalmente, oralmente, porque me interesa que el niño avance en estos aspectos, dado que hay tanto temor en ellos, enfrentarse eh, a la vida de la primaria a la hora en el momento en que les toca leer.
Entonces yo siempre quiero derrumbar esos temores a través de la práctica. Cuando ellos ya logran tener esa práctica y ese dominio, lo hacen sin temor y lo hacen con gusto. Pero ¿qué pasa? Yo a los padres de familia, desde mi ámbito profesional, a los padres no les recomiendo de ninguna manera que lean con los niños en cama. ¿Por qué? Porque me pasa que cuando los niños ya están acostumbrados a que todo el tiempo hay lectura de cuentos en la cama, cuando ellos ya van a leer en el día, empiezan a dormirse. Entonces, yo les recomiendo a los padres que sí pueden hacer lectura de noche, pero no en la cama porque ellos empiezan a asociar que la lectura es para dormir. Por eso, yo les aconsejo que normalmente lo hagan. Sí lo pueden hacer, pero no en la cama. Y ya después de ello sí podemos ir a dormir. Sí, porque obviamente el lenguaje enriquece en todo momento. ¿Qué pasa? Yo tengo un proceso y un programa del círculo lector que se realiza todos los días y son los primeros 15 minutos como mínimos. Ya en este momento, a esta altura del año, ellos ya están realizando más de 30 minutos de lectura sin necesidad de que tenga que decirles ve a leer, es hora de leer, ni nada de eso, porque ya su cerebro el, ya adquirió, perdón, ¿cómo se dice? La habilidad, el hábito. Y entonces considero que si nosotros tomamos esos procesos de la mejor manera posible, viendo los pros y los contras, creería que funcionan. Lo digo no porque la doctora esté errada, ni mucho menos, sino porque cuando uno ve en la práctica que a veces el llevar al niño a la cama y leerle cuentos hacen ciertas asociaciones que no van a colaborarle mucho al docente en el aula a la hora de hacer lectura. Pero de lo contrario, todo el proceso y todo lo que ya explico, hay muchas cosas que me abrieron los ojos frente al tema de los procesos lectores, del descanso y de todo lo que el niño necesita neuronalmente para avanzar y procesar todo ese enriquecimiento de vocabulario que va a ser de mucha ayuda. Y yo sé que me quedo corta en este momento porque hay muchísimas cosas que hay, mucha tela por cortar, pero sí muy agradecida por el proceso porque yo digo, wow, estamos, a veces como docentes nos hacen falta herramientas para poder afrontar y abordar estas cosas y a veces uno se desespera no porque no quiera, sino porque uno está en el desconocimiento también y a veces no sabe cómo darle herramientas a ese estudiante para que salga adelante y pueda solucionar esas dificultades que él tiene en el momento y pueda amar eso que él ve como una dificultad. Muchísimas gracias, espero tenga una excelente noche y me encanta su clase, profe. Gracias, Julie. Además, me gusta mucho pues que hayas mostrado tu experiencia, que, que una persona que tenga la experiencia vivencial con los niños nos haya compartido esta información, porque ella lo está hablando de lo que experimenta en su contexto y con el grupo de niños con el cual está. Entonces, así que más bien yo estoy muy agradecida que nos hayas compartido esa información. Excelente, Julie. Vamos a escuchar entonces a Yulis Rodríguez. Buenas noches. Buenas noches, Yulis. Bienvenida, te escuchamos. Bueno, para mí ha sido un gran aporte escucharles desde ayer. Soy de Venezuela y soy docente de educación preescolar. Y pues quiero compartir un poco de lo que he podido apreciar y de mi experiencia. A veces no es porque queramos hacer las cosas de una manera inapropiada. Muchas veces es porque simplemente desconocemos, ignoramos la importancia que es hacer el diagnóstico. A veces juzgamos y no hacemos la anamnesis, que es algo primordial en el por qué los comportamientos o algunas debilidades que muestran los niños, tanto en el lenguaje como cualquier proceso del aprendizaje, desde temprana edad. Allí influye mucho el trabajo del docente de preescolar. Desde la gestación el niño está en un proceso de aprendizaje, aunque no sea algo palpante, esto sí se percibe. Cuando él nace y explora, es allí donde nos damos cuenta que por qué el niño reconoce la voz de la madre, por qué reconoce, es más, hasta los olores.
hasta los olores en el vientre lo pueden percibir. Entonces, es más allá de lo que podamos ver cuando llega esos niños a nuestras manos, es el por qué. Hace 4 años llegó esto a mi grupo de estudiantes, una niña que tenía dificultad para expresarse. Cuando converso con la madre me doy cuenta que es que la mamá habla igual que la niña. Quiere decir que desde temprana edad la mimaron y ella repetía, eran las mímicas que le decía a la mamá. No había un lenguaje apropiado. Muchas veces los niños no es ningún trastorno, ninguna dificultad, simplemente repiten patrones de cómo habla mi mamá, pues yo voy a imitar y voy a hablar. Palabras incompletas, muchas veces el tartamudeo, muchas veces las incoherencias en los enunciados. Todo eso allí, entonces eso es complejo. Entonces hay que buscar la raíz mediante el diagnóstico y previamente, y lo más eficaz, una anamnesis. Esa sería mi apreciación por el día de hoy. Gracias, Julie. Excelente por tu aporte. Bueno, vamos a escuchar hay una persona que se llama iPhone. Les recomendaría siempre, por favor, que cuando vayan a participar deben utilizar nombre, porque la normativa del diplomado indica de que no podemos estar hablando con una persona que tiene nombre de marca de un dispositivo electrónico o que tiene nombre de números. Entonces, por favor, es muy importante eso por normas de educación. Vamos a activarle el audio, por favor, para que se presente. ¿Me escuchan? Ajá, sí le escuchamos. Hola, Heidi, profe. Lo que pasa es que entré de otro dispositivo y no pude cambiar el nombre del celular. Heidi. Okay, Heidi Florian. Estoy con ustedes del otro diplomado. Estoy encantada de todo lo que escuché que habló la doctora, porque yo lo he puesto en práctica, todo lo que ella ha dicho, ya que yo estoy graduada de psicología escolar. He escuchado ya todo lo que la doctora ha hablado y también soy madre. Algo que ella dice que es fundamental en la música es 100% confirmado. Cuando yo estaba embarazada de mi primer embarazo, yo le ponía música suave y me ponía mucho la mano en la barriga. Y también dije en uno de los diplomados que le hablaba siempre a la niña, le decía cositas lindas y una palabra específica que era mi chiquita hermosa. Cuando la niña nace, ya 9 meses, ya ella está adaptada a ese nombre que yo le puse y reconoce, porque desde que yo la llamaba, ella de una vez se movía, sabía ya que era con ella que yo estaba hablando. Cuando yo di a luz, la niña llora, normal como todos los niños, y yo la llamé así, le dije, mi chiquita hermosa, la niña automáticamente dejó de llorar y buscó la voz, pero fue por la sincronización que hubo entre nosotras, la voz que ella ya le estaba reconociendo, la cercanía entre nosotras, o sea, el vínculo entre nosotros ya lo estábamos adaptando, lo estábamos ¿cómo dice? Como sincronizándolo. Y también la otra parte que dice la doctora que fue muy importante en la lectura. Yo le leo cuentos antes de dormir para que tenga un lindo sueño, se le olviden todo lo que rindieron el día entero y todo lo que pasó en el día entero, porque usted sabe cómo son los niños. Y siempre trato de que se duerma con una buena alegría, con una buena enseñanza, y que si pasó algo malo, siempre le digo el porqué de eso. El caso es que yo siempre trato de que se acueste contenta, ¿verdad? Entonces, una vez me puse yo a ponerle un cuento de Blancanieves. Entonces yo, algunas cositas del cuento me la estaba inventando porque no me acordaba, pero yo quería que la niña se durmiera y que esté activa, escuchando el cuento. Pues nada, para no alargarle el tema, hago mi cuento con lo que yo me acordaba y con lo que mi imaginación me ayudó. Pues después, como meses, yo pongo en la televisión el mismo cuento y la niña lo está viendo conmigo. La niña me salta, mami,
pero hay cosas que no estaban en el cuento que tú me contaste, porque aquí está diferente. Ahí yo me di cuenta totalmente de que todo lo que yo le decía, ella se lo estaba imaginando. Y ya entonces cuando vio el cuento en verdad, vio que algo estaba mal, que yo no lo dije como va o en la televisión estaba alterado. Entonces ahí yo le dije, mami, es que se me olvidaron algunas pautas del cuento. Pero ahí yo me di cuenta que ella con tan poca edad, tenía 3 años en ese entonces, sí prestaba atención a todo lo que yo le decía y aún así se lo estaba imaginando. Todo lo que nosotros le decimos a nuestros hijos, bueno o malo, ¿cómo se dice? Se autogenera en ellos. Todo va manejando, es como un control remoto. Tú lo enciendes y ellos van de una vez en automático. Uno tiene que tener cuidado lo que le dice, porque sea bueno o sea malo, siempre trae su consecuencia y su secuela. Es cuanto y muchas gracias. Gracias, Heidi. Un abrazo para ti, muy amable por participar. Bien, vamos a darle la oportunidad a Tokup, según dice que se llama Tokup. Por favor, le enviamos el audio para que pueda activarlo. Bueno, la participante no tiene feedback con nosotros, entonces para otra oportunidad será. Jacqueline, bienvenida. Muy buenas noches. Mi nombre es Jacqueline Vázquez, estudiante de licenciatura en educación infantil, y de verdad son temas que nos recuerdan o que nos hacen énfasis en estar pendiente de las etapas del desarrollo del niño. Y pues estaba mirando la etapa del prenatal, el desarrollo psicomotriz, el del lenguaje y el que se da ya en la adolescencia, eh, de la identidad, ¿ya? Y que cada una de esas etapas debe haber un acompañamiento, ya sea de la madre, que es la primera que está allí en esa instancia, o del cuidador, y que debíamos estar pendientes de esos procesos, pero no preocuparnos tanto de que se den tanto en un momento dado, digámoslo, que a veces uno pretende que el niño camine a los 6 meses, al año, ¿no? El proceso en cada niño es diferente, pero sí toca estar uno como al pendiente. Y también, pues como los niños aprenden por observación, repetición, si hay un buen acompañamiento, un estímulo de parte de nosotros o tanto del maestro como de los padres o los cuidadores, ese proceso va a ser significativo. Y algo que me interesa mucho y que creo que todos estamos allí porque o hemos sido madres o hemos sido docentes de niños, la cuestión del tiempo del sueño. Decía la, la especialista que debían tener al menos 16 horas de sueño teniendo en cuenta las siestas. Y a veces ese es un punto que se descuida, digámoslo, en la primera infancia, por cuestión de tener a los niños como de entretenidos en las pantallas o métodos tecnológicos, y el niño no va a tener ese tiempo de reposición en el sueño. Aún nosotros los adultos fallamos en ese aspecto, y pues los niños repiten lo que ven en los adultos. Eso se le llama la higiene del sueño. Tener ese espacio que cuando se va a dormir es a dormir, y entrar en esa etapa profunda para poder re- recuperarse todo el organismo en esos aspectos. Eso me llamó mucho la atención. Y la cuestión del desarrollo lingüístico, que si a un niño constantemente se le está hablando o se le está transmitiendo el conocimiento o
participando con él directamente, agua, diciéndole las palabras claras. El niño va a empezar en un proceso primero de una sola palabra, después coge dos, después une otras y así. Entonces va cogiendo las bases desde las primeras etapas. Ese era mi aporte. Muchas buenas noches y gracias por este diplomado. Gracias a ti, Jackie, por estar con nosotros y por tu aporte. Bueno, tenemos a Glendis, Ivonne y Yanira. Ya con ellas vamos finalizando. Glendis, adelante. Glendis, te escuchamos. Hola, buenas, ¿cómo están? Bienvenida, Glendis, te escuchamos. Gracias, muy amable. Bueno, mi aporte básicamente es el siguiente. Quiero aportar que este espacio que hemos tenido todas las personas que estamos interesadas en este diplomado, excelentísimo. Sé que hay mucha gente vinculada profesional. Sé que muchas personas también que están en este espacio son madres de familia que tienen la excelente intención de tener muchos conocimientos que son súper indispensables. Hago aquí un paréntesis para decir, pues desde mi opinión, de que es un espacio para rectificar que la neuropsicología es, es especialmente para salvar vidas. ¿Por qué lo hago desde este punto de vista? Porque aquí debemos de aprender que no solamente las responsabilidades es solamente de los profesionales y los docentes de las instituciones, sino que es responsabilidad de todos los padres y madres de familia que estamos en ese proceso de desarrollo de nuestros hijos. ¿Por qué? Porque nosotros venimos de distintas generaciones donde muchos de nosotros no hemos tenido la oportunidad de pronto de contar con esos padres como los actuales, que están súper interesados de pronto en saber ese comportamiento inicial de los niños. También de pronto de profesionales, no tuvieron tampoco la oportunidad de contar con profesionales y mucho menos de estar en educación, en un colegio que le brindara de pronto la información. ¿Hay alguna, por decirlo así, alguna dificultad? ¿Su hijo está presentando alguna dificultad? ¿Su hijo está presentando un comportamiento diferente? No, sino que esos padres en cierto momento enviaron a sus hijos o nos enviaron a nosotros a instituciones públicas o de cualquier tipo de institución pública o privada, donde no había en ese momento este espacio importante. Entonces, desde aquí, desde aprender a manejar esas alarmas que van mostrando nuestros hijos día a día, que sea prácticamente una responsabilidad no solamente de los profesionales ni de los docentes, sino que sea una responsabilidad universal, universal, porque a veces no es la no aceptación de las cosas. Un docente puede tomar de pronto los primeros indicios de notar algo está fallando en el niño y hacérselo, transmitírselo al padre de familia, pero aquí entra el padre a rehusarse en decir, no, él está actuando bien, no le veo nada diferente, no le veo un comportamiento distinto. Entonces, por eso aplaudo y admiro a todos los padres de familia, a todos los profesionales del área de la psicología, del área de la docencia que estamos haciendo este diplomado, porque es un aporte importantísimo, desligando de pronto comportamientos que vienen vinculados a nuestros hijos y lo estamos transmitiendo quizás desde el amor, porque qué madre no trata con amor a su hijo. Tenemos conductas que debemos de mejorar y qué espacio tan importante para empezar a transmitir todo este tipo de información quien verdaderamente lo necesita. Pero eso sí, desvinculando también las responsabilidades, las responsabilidades. Muchísimas gracias, que estén muy bien, Dios les bendiga. Gracias a ti por el aporte que nos brindaste hoy.
Ivonne, te escuchamos. Ivonne Murillo, te escuchamos. ¿Me escuchan? Buenas noches. Sí, te escuchamos perfectamente. Bueno, pues primeramente muy agradecida con ustedes. Eh, el diplomado es muy importante, he aprendido mucho, pero traigo como a resaltar algo muy importante que el desarrollo del lenguaje de los niños tiene como una, ¿cómo le explico? Tiene como un orden, ¿cierto? Pero vemos también que hay niños que tienen problemas, digámoslo así, autismo, ¿sí? Entonces quiero tomar tres importantes puntos que es la relación interpersonal, la búsqueda del significado y la importancia de la empatía, ¿cierto? Estos tres puntos son muy importantes en el desarrollo del lenguaje de estos niños, pues debido a que ellos tienen su mundo aparte, ¿cierto? Y tratar a un niño, pues normal no es, no lo quiero decir que sea normal, ¿no? Pero sí es más complicado y confuso. ¿A qué voy? Que ellos, es la importancia del acompañamiento de los padres, lo que decían las compañeras anteriormente, que es importante estar siendo padre, madre, cuidador o profesional. Yo he tenido la oportunidad de tratar a un niño que tiene Asperger y también es autista, ¿cierto? Ellos viven en su mundo. Este niño como tal, en su momento vivía muy alejado y ahorita al estar compartiendo con más niños, ¿cierto? Es más sociable, es más interactivo, ¿cierto? Y busca significados de todo lo que le rodea. Es muy importante la empatía con él. Cuando llegamos a empatía con él es porque él es un niño alejado, pero el común de él siempre están los muchachos ayudándolo y lo llevan a que sea cada vez más sociable. Entonces, ¿a qué voy con esto? A que el desarrollo del lenguaje se ve como un proceso de crecimiento y autorregulación para cada persona y se ve influenciado por la relación interpersonal. Esto buscando el significado de la empatía el potencial de ser humano. Gracias. Gracias, Ivonne. Yanira, adelante. Buenas Buenas noches, noches. Yanira. Buenas noches, desde Bogotá, Colombia. Muy contenta de poder participar en este diplomado. Bueno, yo quería de pronto participar por algo muy interesante. Bueno, todo fue muy interesante, lo que dijo la doctora, pero algo que me llamó mucho la atención, por lo que pues trabajo con niños aquí, yo hago refuerzo escolar, soy pedagoga reeducadora, pero estoy trabajando desde el ámbito no de la pedagogía reeducativa en este momento, sino más bien desde la parte de la prevención, desde ese marco de la prevención con los niños y niñas de aquí del sector donde yo habito. Algo que me parece interesante es la alerta que se debe tener en cuanto a las falencias en el desarrollo de los niños, ¿no? Hablaba la doctora que pues se debe tener en cuenta de acuerdo a su edad, pues ciertas cosas que el niño debe estar realizando, desarrollando, interactuando, sociabilizando. Y pues yo he tenido aquí unos casos en mi corporación donde me llega una niña que ella nació pues antes de tiempo, es de 7 meses, y me la traen aquí a los 3 añitos cuando entra al colegio, pero la niña no pronunciaba palabra, se orinaba en el colegio. Algo que yo hago en los colegios es yo soy ese puente entre los padres de familia y el colegio, porque los papitos van y dejan el niño en el colegio y hasta por la noche regresan aquí a mi casa a recogerlo. O sea, yo los recojo del colegio, yo los traigo a mi casa, les doy el almuerzo, hacemos tareas y hasta después de las 6 de la tarde los papitos lo recogen. Entonces casi ellos no tienen el vínculo directo con el colegio, solo ir a dejarlos. Entonces esta niña me llega, digamos, con esa situación y pues ya una niña de 3 años, ya le faltaban unos mesecitos para los 4 y no interactuaba, se orinaba, no decía nada.
Entonces, pues una de las opciones que yo tomé fue pues lo que hablábamos y se decía ayer de las neuronas espejo, entonces que la niña viera en otros niños que me pedían cosas, que se acercaban para pedir el baño, aunque aquí los niños pues van al baño en sus momentos que necesitan, pero yo les decía a ellos, tienen que pedirme el favor para ir al baño para que la niña vea y también ella aprenda eso, porque pues también veía yo una dificultad y era que la mamá al ver que la niña era una niña canguro, entonces nunca le permitió desarrollarse mucho, sino que ya la mamá le hacía todo. Entonces la mamá la llevaba alzada, la mamá le mostraba lo que quería, la niña señalaba, pero al llegar a otro contexto como es el colegio o llegar aquí a la corporación a hacer su refuerzo, pues no va a encontrar, digamos, como esa misma dinámica que se tiene en la casa donde le dan todo y donde le hacen todo. La niña no se sabía cambiar, entonces llegaba acá, le daban la ropita para que se cambiara y no, entró un día al baño a mirar a ver si ya iba terminando y la niña no se había quitado ni la chaqueta, no sabía quitarse la chaqueta de la sudadera, no sabía quitarse los zapatos, entonces empecé a enseñarle y ya ella poco a poco, viendo a los otros niños, también ella aprendió, pero fue una situación muy difícil y el lenguaje, pues la niña no hablaba porque como la mamá no le permitía hablar, la mamá le pasaba todo, le entregaba todo, le cuchareaba, me decía que para que la niña almorzara tocaba tenerle un celular prendido para que la niña viera cualquier imagen y mientras tanto ella le iba cuchareando. Yo decía, pero una niña de 4 años ya cuchareándole, imposible. Y entonces yo le dije, pero es que yo no le puedo poner aquí a los 25 niños un celular a cada uno para que almuercen. Y entonces todos van a querer tener celular. Y así empezamos el proceso hasta que la niña empezó a hablar, empezó a dialogar con los otros niños, empezó a tener, digamos, como todos esos estímulos que se le dieron acá y en el colegio también empezó a cambiar sus comportamientos porque hablábamos con la profe y me decía, no, es que aquí es terrible, no habla, se orina, no sé qué. Y poco a poco fuimos exigiéndole a la niña que ella expresara lo que necesitaba viendo a los otros niños. Entonces llegaba la hora de la merienda, entonces yo decía, ¿quiénes trajeron merienda? Y entonces los niños, profe, yo traje merienda, profe. Y entonces me iban diciendo y ya ella era la última y no decía nada, pero ya al ver a los otros niños, ella se me acercaba y me decía, yo traje merienda. Entonces aprendió que a las 4 de la tarde se tomaba un algo mientras llegaban los papitos a recogerlos. Y fue una experiencia muy bonita donde pues con toda esa parte de ella mirar a los demás, fue aprendiendo y fue empezando a interactuar y a sociabilizar con los demás. También tengo aquí, como decía la compañera anterior, tengo un niño con Asperger y también tiene, digamos, como esas situaciones, pero él es un niño muy sociable, es demasiado sociable, tanto que nos tocó en el colegio reunirnos con el papito del niño y una tía que responde por él, pues para que el niño no le diera el beso a todo el mundo y abrazara a todo el mundo, porque él llegaba aquí a la corporación, mi hijo es trabajador social, mi otra hija es profe de inglés y mi otra chica, ella cose, es costurera, y entonces pues todos están aquí en la casa, todos colaboran con los niños, mi esposo es diseñador gráfico, entre todos hacemos todo ese trabajo con los chicos, cada uno desde su punto, y entonces el niño quería llegar a darle el beso a todos, abrazar a todos, a los otros niños, y ellos tienen un almacén y cuando están en el almacén también llegan los vecinos a comprar y entonces el niño quiere abrazar a todo el mundo, entonces tocó decirle, no puedes abrazar a todo el mundo, no puedes ser sociable con todo el mundo de esa forma, puedes saludar, claro, puedes dialogar, claro, pero no puedes llegar a eso, entonces es como uno manejar esas situaciones y poderles enseñar a ellos también ese lenguaje, como nos hablaban ahí, del lenguaje gestual, del lenguaje de las señas, de los movimientos, de todas esas cosas, enseñarles a ellos también cómo y con quién se puede llegar a ciertas cosas porque no toda la gente es confiable y a un niño de estos con síndrome de Asperger o cualquier otra situación, autismo también tiene el niño, pues fácilmente alguien puede llegar a abusar de ellos, de su inocencia, de ellos como personas, ¿no? En todo aspecto. Entonces fue una situación y es una situación muy bonita que se tiene aquí en la corporación, donde por medio de todas esas relaciones con ellos mismos se va entablando, digamos, toda esa parte del lenguaje con ellos y el desarrollo pues de ellos, porque tengo niños desde preescolar hasta quinto. Entonces tengo varios niños y pues ellos, entre ellos mismos se van ayudando a su propio desarrollo y pues aquí con ellos también se va aprendiendo pues demasiado. Y es también a lo que quería llegar yo es como poder que todos los que digamos estamos en este medio
poder hablar con los padres de familia para que ellos no mutilen esas capacidades de sus hijos, porque al ver que su niño tiene alguna condición, entonces el papá quiere como resolverle todo y empiezan a mutilar en los niños capacidades que ellos tienen muy grandes y ellos por el querer deshacer todo, por el querer sobreprotegerlos para que no sufran, le hacen un daño muchas veces mayor, ¿no? Entonces es como eso, ¿no? Poder llegar a esos padres de familia también y poderles, digamos, como dar esa confianza y esa certeza de que si se hace un trabajo mancomunado con los otros entes que tienen que ver con el niño, pues mucho más fácil va a ser ese desarrollo de los niños, ¿no? Y de la misma familia como tal para poderles fortalecer en la parte del lenguaje y en todo el aspecto integral de los niños, ¿no? Muchísimas gracias. Gracias, Yanira. Miren, he escuchado con preocupación una terminología y quiero corregir antes de irnos al receso. ¿Sí? Aquí escuché a personas decir niños con Asperger y también con autismo. Entonces, bueno, vamos a aclarar y actualizar términos. La Sociedad Americana de Psiquiatría, que es la APA, y la Organización Mundial de la Salud, OMS, tienen dos manuales diagnósticos. Uno por la APA, que es el DSM, que es el Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales. Y el otro es el del CIE-11, que es el de la OMS. Desde el año 2012 se hicieron una nueva revisión de criterios clínicos con respecto al autismo. Y esas recomendaciones para el día de hoy, que estamos en el 2025, ¿cuántos años han pasado? Vamos a hacer cálculo. Del 2012 al 2025, ¿cuántos años han pasado? Vamos a ver, saquen la calculadora. En los criterios se decide por consenso internacional de estos únicos manuales diagnósticos, que es por lo que se precisa el diagnóstico de los trastornos del neurodesarrollo, y donde se hicieron cambios en casi todos los trastornos, bueno, sí, en todos, y eso incluye el autismo. Por consenso internacional, se decide que el autismo que estaba en la clasificación del DSM-4, que ya es un librito que ya es de histórico en las bibliotecas, donde Asperger, síndrome desintegrativo infantil y el autismo pasan a un gran espectro llamado trastorno del espectro autista. Asperger como término diagnóstico desaparece. Uno, porque se decide por consenso tomar en cuenta que el autismo tiene una heterogeneidad clínica y que los niños, las niñas, los adolescentes y los adultos tienen diferentes manifestaciones. Es un continuum de dimensiones en donde está la sociabilización, el lenguaje, los patrones de movimientos restrictivos, los intereses, los patrones de intereses muy restrictivos, los movimientos estereotipados que caracterizan a esta población. Y por tanto, Asperger, así como los otros subclasificaciones del autismo, desaparecen. Y Asperger especialmente, porque con la evidencia histórica de que Hans Asperger experimentó y vulneró los derechos de los niños con autismo y donde él era parte del nazismo
y donde ya hay evidencias en las cuales institucionalizó y torturó niños. Entonces, por respeto a la comunidad de personas dentro del espectro a nivel mundial, no podemos seguir diciendo que las personas tienen Asperger y también autismo, porque están cometiendo un error gravísimo. Entonces, muchas veces yo les digo a los profesionales y los maestros, imagínense que un profesional de la salud que se supone que debe estar preparado, le hace un informe y donde se diga que tiene Asperger en el primer diagnóstico y que tiene autismo también. Lo primero que yo les digo a los profesionales que leen eso es, esta persona no es confiable para que pueda tratar a su hijo. De igual manera, un maestro que diga que tenga todavía este tipo de vocabulario tampoco es confiable para que intervenga, porque entonces está demostrando un gran desconocimiento con respecto al autismo y por tanto los niños, niñas y adolescentes no accederán a una inclusión, que es lo que se merecen. Entonces, desde aquí debemos empezar a valorar las actualizaciones que son importantes. Y es importante mencionar, pues, con la APA, cuando se elimina el término, se recomendó que toda persona diagnosticada con el APA de los 80, debía ser reevaluado para entonces establecer el diagnóstico, no porque tiene otro, sino porque tiene autismo, pero hay criterios clínicos en los cuales se establece el nivel 1, 2 y 3. Solamente la APA mantiene este tipo de criterios, nivel 1, 2 y 3. Entonces, es importante mencionar, y repito nuevamente, se llama trastorno del espectro autista. No se llama Asperger. Tampoco podemos decir que nivel 1 es igual a Asperger, porque eso no es así. Entonces, también veo con preocupación cómo distinguimos un Asperger de una persona con autismo. No, eso no puede ser posible. Genera mayor confusión, genera mayor desinformación, sobre todo porque los padres sí hablan así y uno les pregunta, ¿de dónde sacó esa información? ¿Quién le dijo que su hijo tenía 2 diagnósticos? Cuando uno les enseña la teoría, los criterios y el manual clínico donde sacamos nosotros las conclusiones clínicas, entonces dicen, pero entonces, ¿por qué los médicos o los profesionales o los psicólogos hablan así? Pero le digo, no generalicen. Algunas personas que se dicen profesionales siguen, que se atreven a hacer diagnósticos y no tienen la actualización. Entonces, definitivamente, no podemos confiar a nuestros niños a personas así. Porque hay muchas evidencias científicas, nuevos descubrimientos, nuevos aportes, desde la neuropsicología, desde la terapia ocupacional, nuevos aportes desde la terapia del lenguaje, nuevos aportes, nuevos descubrimientos, porque es que la ciencia cambia día a día y tenemos que estar muy, muy bien documentados. Por eso quise hacer este inciso, porque me preocupó de gran manera que todavía estemos manejando información de los años 80. Muy bien, es hora pues de ir a un receso. Muchísimas gracias por los aportes y la participación de las personas que dieron sus reflexiones relacionadas a la conferencia de la doctora María José Mas. Pienso que este tipo de ejercicio nos da mucho para que aprendamos de lo que también nosotros decimos, porque muchas veces probablemente lo que alguien dijo ahorita no lo captó en la información de la conferencia
y hay otra compañera que lo hizo. Entonces, esta dinámica de construcción del conocimiento es lo que llamo la mejor metodología de grupos colaborativos para entonces nosotros ya tener mayor certeza de la información recibida. Nos vamos a un receso. Regresamos entonces en breves instantes. Bien, estamos de vuelta ya para nuestro segundo segmento de la noche. Y les voy a presentar a el neuropsicólogo y neurocientífico Jesús Guillén. Él nos va a hablar acerca de la importancia de las neurociencias aplicadas a la educación. Y en esta plática del espacio BBVA Aprendamos Juntos 2030, él nos va a explicar para qué educamos. Vamos a escucharlo, tomen sus anotaciones para la discusión. Vimos entonces esta exposición de Jesús Guillén acerca de las funciones ejecutivas y colocamos pues esta entrega, este micro, porque para iniciar con el módulo 2 va a representar, perdón, el módulo 2 tiene que ver entonces con las estructuras del cerebro, cómo está formado su anatomía y las partes con sus respectivas funciones. Para ello vamos a mostrar la biblioteca virtual, porque ya al terminar un módulo debo mostrar lo que tiene cada carpeta, ya que hay personas que van a llevarse el certificado y con ello las carpetas de los materiales de la biblioteca. Entonces ya vimos nuestro módulo 1, en donde la guía de clase está aquí. Tenemos como documento de apoyo en el módulo 1 para afianzar nuestra conversación, un artículo de habilidades académicas desde el punto de vista de la neuropsicopedagogía para profundizar en esta línea. Y tenemos un libro de neuropsicopedagogía, un artículo de neuropsicopedagogía donde está escrito para dar una reflexión acerca del aprendizaje multifactorial desde esta perspectiva. Complementamos entonces con Jean Piaget para comprender entonces estos aportes de la pedagogía, y este es el libro de Piaget en todos sus capítulos. De igual manera, tenemos otro artículo científico para complementar la información de nuestro módulo 1 y lo que hemos platicado acerca de la importancia de atender los problemas de conducta y emocionales a través de la primera infancia. Tema pues que también hemos abordado cuando se les hablaba de que es fundamental no solamente tener en cuenta los aprendizajes instrumentales o cognitivos del estudiante, sino también tomar en cuenta su aspecto socioemocional, porque eso garantizará el aprendizaje. Luego tenemos en nuestro módulo número 2, que es el que vamos a comenzar, lo que sería el aspecto del cerebro como tal,
conocer entonces las áreas del cerebro, el sistema nervioso, y por eso pues comenzamos con el neurocientífico Jesús Guillén, porque una de las funciones cognitivas superiores son las funciones ejecutivas. Nuestra vida representan decisiones. Nuestra vida representa el poder planificar y ejecutar acciones y actividades. Entonces vamos a ir observando cada una de las estructuras que están con nosotros. Ana María, el material no va a ser enviado. El material, recuerda que nuestra formación es totalmente gratuita. Ayer tuvimos a nuestro coordinador académico, el ingeniero Carlos Flores, que se tomó el tiempo para atenderlos a todos y recordarles pues que nuestra formación es totalmente gratuita, tienen acceso a los videos, más sin embargo lo que es el material y las pruebas que estamos organizando y están aquí en nuestra biblioteca, como es la prueba de evaluación del desarrollo de Batele, estos materiales serán entregados a aquellas personas que soliciten su certificado pagando previamente. Entonces este material no va a ser enviado. Comenzamos entonces con nuestro módulo 1, módulo 2. En este módulo 2 vamos a ver entonces cómo vamos a revisar los aspectos anatómicos y funcionales para que comprendamos la complejidad del cerebro. Ciertamente pues hay términos que son nuevos para ustedes, pero vamos a hacerlo de tal manera que ustedes lo puedan comprender. Pero estas estructuras nerviosas hay que conocerlas porque si usted no las conoce, ¿cómo puede comprender al estudiante en su entorno? ¿Verdad? Entonces, la complejidad del cerebro está relacionado con todo aquello que él gestiona, maneja y coordina, como son nuestras funciones motrices, nuestras funciones cognitivas, la parte lingüística y emoción. El cerebro, a través de los sentidos, lo asocia entonces con pensamiento y emoción. Ciertamente todas nuestras acciones van seguidas allí. Como lo dijimos en el último segmento del módulo 1, pues el neurodesarrollo es parte importante de lo que queremos entender en este aspecto anatómico, porque si la explicación de la formación de los aprendizajes, de la conducta, pues tiene que ver con el desarrollo cerebral. Y como sabemos, pues el desarrollo cerebral se da desde la etapa prenatal hasta aproximadamente los 21 años de edad. ¿Por qué el neurodesarrollo termina a esa edad? Porque es en ese momento que madura la última estructura del cerebro, que es la corteza prefrontal. Ahí están las funciones ejecutivas, la memoria, la concentración, la capacidad lingüística, y donde está reposando pues, nuestra inteligencia. Entonces vemos pues que el sistema nervioso desde etapa prenatal tiene pues unos cambios para entonces de esbozos ya convertirse luego en lo que serían las estructuras. Aquí le estamos colocando la división como un mapa conceptual de lo que es el sistema nervioso en su relación con el cuerpo. Entonces vemos que el sistema nervioso tiene una clasificación. El sistema nervioso se clasifica en el sistema nervioso central, que estará constituido por el encéfalo, y a su vez este encéfalo tiene el cerebro, el cerebelo y el tronco encefálico, así como la médula espinal. Luego tenemos el sistema nervioso periférico, que sería entonces los nervios craneales y los nervios espinales. Ahora, ¿qué nos interesa de esta clasificación del cerebro? Sus partes, las cuales solo se van a explicar por anatomía topográfica. Pero en cuanto a funcionabilidad, el cerebro funciona como un todo, no en partes. Entonces, para comprender lo que un educador necesita,
hay que conocer las estructuras del cerebro, porque él es el responsable de todas nuestras acciones, tanto conscientes como no conscientes. Y que él permite, el cerebro es el que permite responder ante lo que nos sucede en el día a día y dar respuesta a las demandas del día a día. Entonces, el cerebro es, como lo vemos, tiene áreas y cada área tiene un nombre que va a depender de que el cerebro está protegido por una bóveda craneana y cada huesito tiene un nombre. Entonces, digamos que los lóbulos del cerebro, las áreas del cerebro que están aquí, recibirán entonces el nombre del hueso que los protege. María Silvia, como lo acabo de decir hace escasos 5 minutos, este material que no se les va a enviar, sino a aquellas personas que vayan a pasarle un mensaje a Lina Coronado. Para eso ayer se publicó un grupo WhatsApp exclusivamente para las personas que van a acceder al certificado y por tener el certificado se llevan los materiales. Los materiales se entregan de inmediato, el certificado se entrega cuando se termine la formación. Entonces vemos cómo están las áreas funcionales del cerebro. Tenemos entonces el lóbulo frontal y el lóbulo occipital, que son los dos únicos, son lóbulos únicos, porque hay lóbulos pares, sería 2. Tenemos entonces los lóbulos temporales y los parietales. Por supuesto, el cerebro tiene corteza. Entonces, cada corteza tiene la corteza sensorial y las cortezas motoras, que son importantes porque recuerde que nuestro funcionamiento del diario necesita la integración sensorial para la praxis, que sería el movimiento planificado. El sistema sensorial es lo que permite registrar, modular e interpretar todos los estímulos que recibimos, tanto del exterior como de nuestro medio interno. Y esta información es procesada y llevada por las neuronas. Entonces, el sistema sensorial, a través de la integración sensorial, es lo que permite a la persona poder regular y poder dar una respuesta adaptativa al mismo. Por supuesto, hay niños que tienen alteración del sensorio y estas alteraciones en el sistema sensorial es lo que explica de alguna manera sus dificultades para interactuar, para aprender. Estas dificultades son observadas cuando el niño, por ejemplo, le cuesta mucho hacer actividades físicas, a escribir, a leer. Entonces, ¿por qué? Porque este aprendizaje necesita del sensorio. Por eso el sistema nervioso actúa como un todo. Ese sistema nervioso, a través del cerebro, tiene entonces estos lóbulos que tienen una función maravillosa y ejemplar. El lóbulo frontal es donde están las funciones ejecutivas, lo que nos permite tomar decisiones, tener flexibilidad cognitiva, controlar nuestras emociones, tiene nuestro control inhibitorio. El lóbulo temporal, que los tenemos aquí a los laditos, como está cercano a la audición, allí se procesa la información auditiva. Por lo tanto, es allí donde está la base del lenguaje, el aprendizaje y la memoria, porque allí está el hipocampo, cerca también de las emociones, que es el sistema límbico. Entonces está del lado temporal del cerebro. Nuestro lóbulo parietal, ahí está donde se procesa todas las representaciones en cuanto al sistema sensorial. El lóbulo occipital es donde se procesa la información visual, vinculada a lo que nuestros ojos, que son la camarita, capta del medio. El cerebelo estará en la parte postero inferior del cerebro y estará encargado también de la coordinación y el equilibrio. Por lo tanto, también el cerebelo se conoce
que es sumamente importante para los procesos de aprendizaje, incluyendo aquellos que tienen que ver con el proceso lector. El bulbo raquídeo, que lo tenemos acá, es el centro cardiorrespiratorio. Vemos entonces que hay otras áreas del cerebro importantes. Tenemos los ganglios basales. Porque si usted hace un corte sagital, vemos en la parte interna del cerebro que estas estructuras subcorticales y que están cubiertas por la corteza cerebral y que están en ambos hemisferios, su función es integrar el movimiento. Entonces vemos cómo esos ganglios basales constituidos por el núcleo caudado, el putamen, el globo pálido, la amígdala, tienen diferentes funciones para el movimiento, la coordinación y las emociones. La amígdala cerebral es parte y está muy cerquita de los ganglios basales y desempeña un papel fundamental, sobre todo en el control de la emoción, y ella se activa ante el miedo. Ella es la que ayuda a clasificar y almacenar los recuerdos relacionados con la emoción. Por lo tanto, esta será, ¿verdad? La forma en que usted puede entender que la amígdala cerebral es sumamente importante para los procesos de aprendizaje. ¿Por qué? Porque las emociones es la pega del aprendizaje. Porque sin emoción no hay aprendizaje y sin aprendizaje no es posible la memoria. Con lo que respecta a el cerebro y la corteza cerebral, pues digamos que esto está formado por la materia gris, que son los núcleos neuronales. Y la corteza cerebral es la estructura más grande del cerebro. Y es donde aquí ocurre la imaginación, el pensamiento, el juicio. Y donde usted ve la cisura interhemisférica que divide a el hemisferio derecho y al hemisferio izquierdo. Sin embargo, el hemisferio derecho y el hemisferio izquierdo están conectados. Eso es falso de que uno es independiente al otro y que no se comunican. Eso es un neuromito. El hemisferio derecho y el hemisferio izquierdo estarán conectados por un puente que se llama cuerpo calloso. Y por supuesto, estos elementos que son como unos surcos, se le llaman cisuras, bien delimitadas, conocidas como circunvoluciones cerebrales, que son profundas. Y aquí los hemisferios cerebrales, los cuales tienen función, pero esas funciones van interconectadas. Vemos que otra estructura importante es la célula del sistema nervioso central, que sería la neurona. La neurona es la unidad funcional del sistema nervioso que permite recibir y codificar información y lo hace a través de señales eléctricas o químicas y ella se conecta con otras. Entonces, cuando hablamos de que hay múltiples sinapsis y conexiones neuronales, es porque ellas se comunican a través de las dendritas. Y los axones terminales es donde allí se segregan los neurotransmisores, en donde hay neurotransmisores que son fundamentales para el aprendizaje, como lo es la dopamina, la serotonina, la noradrenalina, que son sustancias para la atención, la concentración y el control inhibitorio. Además de eso, tenemos la sustancia blanca, que la sustancia blanca, ¿verdad?, permite la comunicación con la sustancia gris del cerebro. Y esta transmite la información de las diferentes partes del cuerpo hacia la corteza cerebral. La sustancia blanca
posee neuronas y conexiones de tal manera que esto permite el poder procesar temperatura, el ritmo cardíaco, y se encarga de liberar hormonas y gestiona el hambre, la sed y las emociones. Fíjense que la sustancia gris entonces se encuentra en las regiones del cerebro implicadas en el control muscular, en la percepción sensorial, el habla, la toma de decisiones y el autocontrol. En el cerebro también tenemos áreas asociativas. Estas áreas asociativas están las áreas motoras y las áreas sensitivas, pero estas áreas asociativas están distribuidas en redes y conectadas en las zonas diversas de la corteza, como por ejemplo estas áreas asociativas que tienen que ver con las funciones principales del cerebro. Sin el lóbulo temporal estaba entonces relacionado con el lenguaje, la audición, entonces allí tenemos las áreas asociativas auditivas. Tenemos entonces donde el lóbulo frontal es donde tenemos las funciones cognitivas superiores, atención, concentración, memoria. Y allí está entonces las áreas premotoras, las motoras primarias y las motoras del habla, porque están cercanas al área auditiva. También tenemos en el lóbulo parietal las áreas asociativas sensitivas, porque el parietal es donde se procesa la información sensorial. Y por supuesto, en la parte posterior, que es el lóbulo occipital, está el área visual. Vemos entonces estas funciones cognitivas que las vamos a ir observando a lo largo de los días. Vamos a dar una explicación, pero sin embargo vamos a irlas conociendo. La cognición, que es la inteligencia, la capacidad cognitiva, el lenguaje, el movimiento, que son las praxias, la atención, la concentración, las emociones y la memoria, son las llamadas funciones cerebrales o funciones cognitivas superiores. Fíjese que la praxia es movimiento. La praxia es un movimiento que nosotros lo controlamos y lo organizamos de manera consciente. El cerebro es capaz de hacer esto porque él percibe la información de articulaciones, de los músculos, de los tendones. Y cuando decimos que la musculatura y los tendones tienen memoria, es porque es una función aprendida que requiere de un acto social. Entonces, el movimiento planificado, como por ejemplo tocar un instrumento, montar bicicleta, son funciones que el cerebro adquiere socialmente, pero hay un área en particular que es el que gestiona estos movimientos organizados. Por lo tanto, el cerebro estará preparado para aprender a través del movimiento y de ejecutar acciones exquisitas y hacer movimientos perfectos, y que lo aprenderá, ¿verdad? Por repetición, ¿verdad? Que aprenderá por un patrón. Por eso decimos que en el aprendizaje en los niños es fundamental, ¿verdad?, que el movimiento esté, porque ellos aprenden mucho más rápido por ese patrón. Entonces, por ejemplo, si usted cuando le enseñamos a leer a los niños, leer no es el primer acto. Quizá alguna no estará de acuerdo conmigo, pero leer no es el primer acto que tiene un niño, porque hay niveles para el reconocimiento lector. Entonces,
Se conoce que para que el niño pueda leer, tiene que reconocer el símbolo que es el grafema. Y por supuesto, cómo se escucha, que es el fonema. ¿Por qué? Porque la persona aprende por lo que escucha. Nosotros hablamos por imitación, porque vemos y escuchamos a otra persona. Por eso es tan importante que a los niños en su crecimiento se les lea, se les hable de manera correcta y no con un lenguaje infantilizado, porque si no, ellos aprenderán mal. Es normal que los niños entre los 4 y los 5 años y medio tengan la llamada simplificación fonológica. Es normal, porque ellos pueden decirle a la pelota, la pelota. Al avión le puede decir el avión. ¿Por qué? Porque lo que escuchan lo almacenan como lo entienden, pero es normal, porque el cerebro tiene esa simplificación fonológica porque el cerebro está madurando, pero ya después no. Entonces, el hablar, el aprender también necesita de un movimiento. Ellos aprenderán mejor vocabulario cuando aprenden canciones. ¿Cuándo pueden aprender canciones y bailar? Ya para los 3 años de edad el niño puede hacer eso porque se supone que ya a los 2 años estamos en etapa lingüística. Entonces, importante el movimiento, ¿verdad? Vemos las emociones. Las emociones son el pilar del aprendizaje. Una práctica educativa sin emoción, sin sorpresa, sin dinámica, no garantiza el aprendizaje del niño, porque el niño no se sentirá atraído. El aprendizaje tiene que ser emocionante. Tiene que el niño exponerse a muchos estímulos para poder aprender. No es igual aprender las formas geométricas, y así voy a comenzar con esto, que es tan importante en esta etapa de los niños. Porque los niños tienen que aprender por la curiosidad. Los niños tienen que aprender con manipulación táctil. Los niños hay que generarles estrategias. Y en esas estrategias, pues, están el que podamos hacer nosotros cambios indispensables, pues, que ellos necesitan. Entonces, por ejemplo, un libro, un pizarrón, no es un medio convencional, es un medio de la educación tradicional. ¿Por qué vamos a tener en preescolar una pizarra y decir que el medio de aprendizaje son los libros? No es así. El niño tiene que aprender con todos los sentidos. Se llama la educación multisensorial, donde el niño aprende por lo que ve, por lo que toca, por lo que huele, por el movimiento. Entonces, qué diferente es cuando le enseñamos a los niños a través de libros, pero libros sensoriales. Libros con textura, ¿verdad? Donde ellos pueden aprender colores y tocar los colores, ¿ves? Con velcro. Libros que tengan la facilidad de que si yo les voy a enseñar las partes del cuerpo, no está en una hoja, sino que yo puedo manipular el dibujo, la figura, quitar y poner un brazo, colocarlo donde va, aprender lateralidad, lo que es derecho, izquierdo, reconocer figuras de animales, y entonces dónde colocamos los animalitos, semejanza. Entonces hay una serie de actividades
como por ejemplo el pictograma del baño, la importancia de cómo ir al baño, las partes que nosotros, cómo lavarnos las manos. Entonces hay elementos. Un niño aprenderá a través de juegos y dinámicas más que un libro. Entonces, un niño aprenderá a saber lo que es un cuadrado porque lo toca. Y si tiene elementos lumínicos, pues también. Imagínense que el niño pueda aprender esto, que lo pueda tocar, que lo pueda ver. Un libro no hace eso. Que el niño pueda, a partir de sus manos, poder percibir lo que es la figura del triángulo y por qué tiene 3 lados, ¿verdad? Conocer los círculos, ¿no? Y por supuesto, con todo niño, a partir de los 3, 4 años de edad, ya puede hacer actividades que tengan que ver con en los juegos de construcción, de apilamiento, ¿ve? De apilamiento, que uno le pueda colocar figuras donde ellos puedan imitar. Fíjense de todas las dinámicas que podemos hacer. Un niño aprenderá a partir entonces de la emoción, de la curiosidad, ciertamente. Y el cerebro pues necesita de las estructuras cerebrales que van a ir madurando en el desarrollo y que son importantes. Por eso a los niños tenemos que respetarles su edad y su desarrollo. No podemos primero no podemos obligarlos a leer en una edad en la cual su cerebro todavía no está preparado. ¿Cuándo se comienza el aprendizaje formal y estructurado de los procesos de lectura y escritura? A partir de los 6 años de edad. Sin embargo, en preescolar vemos los aprendizajes de iniciación instrumentales, el poder reconocer los iconos de letras, los iconos del abecedario, los iconos de las vocales, ¿no? Fíjense, esto es una tabla perforada, y en esa tabla perforada pues utilizamos elementos de perforación para que él pueda ir conociendo con sus manitos, ¿verdad? Utilizar las llamadas plastilina en este tipo de material. Lo primero no es que el niño escriba porque usted le va a enseñar a agarrar el lápiz, sino que en estos aprendizajes el cerebro irá madurando cuando usted le coloca elementos de manipulación, ¿no? Como por ejemplo la arena sensorial, la plastilina, ¿verdad? El slime, para que él pueda hacer actividades motrices con su mano. Importante, el lenguaje. El lenguaje es otra de las funciones cognitivas cerebrales superiores. Por lo tanto, los maestros deben sentir preocupación, debe ser estado de emergencia. Que usted vea a un niño que tiene poco vocabulario, que expresa muy mal las palabras en una edad en la cual la simplificación fonológica no debe estar. Un niño, por ejemplo, que no, además de que expresa muy pocas palabras, un niño que tiene problemas de conducta, de sociabilización, porque no se puede comunicar. Entonces no es que el niño sea problemático, sino que un niño que no se puede comunicar con otro no aprenderá. Otra de las funciones importantes y que es el segundo pilar del aprendizaje es la memoria. Entonces, la memoria es importantísimo, es fundamental, porque sin memoria no hay aprendizaje. Y tenemos varios tipos de memoria. La memoria de corto plazo, la memoria de trabajo, la memoria de largo plazo. Tenemos y ahí hay otros tipos de memoria que va a depender, la memoria semántica, la memoria histórica,
la memoria visual. Digamos que esto es lo que nos permite el aprendizaje. ¿Por qué? Porque la información que el niño recibe tiene que convertirse en conocimiento al llegar a la memoria de largo plazo. Porque la información como tal no tiene sentido si no se procesa. Por eso, cuando decimos que la función del docente es generar estrategias para que el niño tenga aprendizajes significativos, es porque usted está garantizando que esa información llegue a la memoria de largo plazo y el niño pueda generar y recrear ese conocimiento a través de su memoria de trabajo. Cada vez que él aprende algo y lo aplica, lo dice, lo dibuja, lo canta, lo baila, quiere decir que esa información ya se consolidó como conocimiento y que la traerá cada vez que la necesite. Además, la atención, que es otro pilar del aprendizaje, porque sin atención, sin concentración, no es posible aprender, porque entonces no habrá la capacidad de la memoria. Y por lo tanto, la planificación, que es otro aspecto importante de función ejecutiva. Un niño que no planifica y no organiza es un niño que no será capaz de ejecutar actividades, tareas que usted le coloque, bien sea en el salón o bien sea en el hogar. Entonces, esta capacidad inclusive de poder tomar la decisión de qué tarea hacer o qué proyecto entregar, esto es una capacidad cerebral que tiene que ser aprendida. Entonces, es muy importante tener en cuenta este tipo de información. Bien, para terminar, y con esto pues será un proceso de repaso. Aquí tienen este material, ¿verdad? Que tenemos un documento en Word en nuestra biblioteca. Ya allí ustedes pueden, por ejemplo, el que tenga su material, descarga su material, descarga el documento y hace este ejercicio. Un ejercicio de mapa mental para que usted pueda ir incorporando los conocimientos aprendidos del cerebro y sus partes. Fíjese qué bien. Vamos a ver este material para que lo vean en la biblioteca del módulo número 2. Aquí está el documento en Word. Entonces, aquí les coloqué como ejemplo, ¿no? En nuestra presentación de la clase tiene el esquema mental de lo que es las partes del encéfalo, de las partes de la neurona, y usted puede hacer este ejercicio didáctico. También los niños ya en etapa primaria, un poquito más avanzado, no en primer grado todavía, pues podemos ir trabajando con eso. Y además, en el material tenemos un proyecto pedagógico para niños hasta 6 años de edad. Aquí hay 4 propuestas que les dejo para que ustedes puedan compartirlo con sus estudiantes. Ruth, no sé si yo no me doy a entender o no se me entiende lo que dice. Los materiales se van a compartir con las personas que hagan el pago de su certificado y se les comparte el material de inmediato. ¿Quién es la responsable? Lina Coronado. Lina Coronado es nuestra asesora comercial y Lina es la persona responsable de poder informar cómo puedes pagar desde tu país. Entonces, si ustedes están aquí en clase, eso quiere decir que ustedes recibieron un link. La persona que le está compartiendo el link es la misma que tiene el teléfono autorizado. ¿Vale? Déjenme compartirles aquí. A ver si se puede, ¿no?
Aquí está, ¿no? Esto es la información que nos envía nuestro coordinador académico. Estos son los teléfonos. Aquí está el teléfono de Lina Coronado. Ella maneja 2 líneas y ella es la coordinadora como asesora comercial de nuestro diplomado. Entonces, allí lo tienen, por favor, y con ella es que se van a contactar. ¿Vale? Allí lo tienen, ahí está. Ok. Sigo con mi explicación. En el material que tienen en la biblioteca, ya les voy a mostrar para que vean los cambios y la dinámica. Tienen aquí un proyecto pedagógico que yo les recomiendo que hagan con los niños entre 6 y 8 años de edad. En este proyecto pedagógico, usted puede escoger cualquiera de ellos. Fíjese que el primero es que le decimos a un niño, los de primaria, los que estén un poquito más avanzados, si usted le quiere enseñar el cerebro, el sistema nervioso, entonces que nos haga un cuadernillo, que nos haga un proyecto donde pueda clasificar el sistema nervioso y nos diga, por ejemplo, del cerebro su función. También tenemos la segunda propuesta, que es elaborar con material reciclable las partes de la neurona. El niño lo puede hacer con material reciclable, lo puede hacer con material lúdico, con plastilina, como usted quiera. También tenemos la tercera propuesta, que es un cerebro. Entonces usted le puede hacer una figura impresa sin color del cerebro y los niños hacer con cualquier material para que pueda estimular. Este tipo de propuestas es para que el niño, primero, pues la motricidad fina, la capacidad oculomanual, para que él corte, pegue y se divierta aprendiendo acerca del cerebro. Y también hay una propuesta en la cual usted organice juegos didácticos y que cada juego didáctico tenga que ver con una función cerebral. Por ejemplo, si vamos a trabajar con las funciones cognitivas superiores, ¿cuáles son los juegos para la memoria, la atención, la concentración que pueden hacer? Entonces, este material pues lo tienen aquí en nuestra biblioteca virtual. ¿Sí? Aquí les estoy enseñando, por ejemplo, el documento de Word que les enseñé está aquí, ¿sí? Que es un documento azulito, que es el documento y está editable, ¿sí? Y tienen la guía de clase donde vimos el cerebro, sus partes bien esquematizado, con el ejercicio que ustedes pueden complementar en ese archivo de Word, ¿verdad? Aquí está. Ya les voy a enseñar el ejercicio. Pues. Me quedé con el proyecto, con las propuestas de proyecto que pueden desarrollar con los niños. Ay, ya va, que no me abre. Bueno, fíjense, aquí está. Aquí lo que tienes es que seguir las instrucciones y buscan entonces su plantillita y van respondiendo en la plantilla. ¿Ve? Para que usted vea las partes del cerebro y lo responde en la plantilla de Word. Las partes de la neurona y el proyecto pedagógico de aula, que son las actividades
que se les dejan a ustedes. Ahí lo dejé de compartir, perdón. Que son las actividades propuestas para que ustedes puedan trabajar. Me desconecta el mouse. Ahora sí. Que son las actividades recomendadas para que ustedes puedan trabajar con sus estudiantes. Ahora, además de este material, ¿sí? Tenemos otro que les dejo para que sea más didáctico y puedan aprender mucho mejor, que son unos cuadernillos prácticos para los niveles de primaria y secundaria, ¿ve? Para que vean las partes del cerebro y así puedan estudiar mucho mejor. Aquí tenemos el otra guía, STEM 1 y STEM 2, para que puedan ver los órganos sensoriales, las partes de los órganos sensoriales, su anatomía. Aquí tiene actividades de retroalimentación y actividades prácticas, este material. Y también tienen aquí, por ejemplo, tienen 3 neurocuentos. Por ejemplo, tienen el de Excalibur, tienen el de la Hada Madrina. Y ustedes dirán, ¿y para qué son esos neurocuentos que son cuentos de la Cenicienta? Bueno, porque este tipo de cuento llamado neurocuento es una estrategia didáctica en la cual nosotros aplicamos la lectura, en donde le contamos al niño este tipo de historieta, y hay muchas de las palabras que tienen que ver con neurociencias. Entonces, cuando hablamos de las emociones, hablamos de neurotransmisores y las partes del cerebro, y para activar lo que sería la lectura comprensiva. Preguntas importantes de quiénes son los personajes, estos personajes, cuáles serían el aprendizaje que se tienen de ellos, cuál es el desenlace de la historia, y esto es para leerle. Entonces tenemos el Rey Arturo, la espada de Excalibur, tenemos la otra, ay, lo dejo de compartir. Aquí está otro cuentecillo. El de la Cenicienta. ¿Ves? Son estrategias neurodidácticas en las cuales, para ver si la atención del niño pues está con nosotros mientras hacemos esto, ¿ves? Entonces aquí vemos esta historieta, y entonces con esta historieta esto tiene que ver mucho pues con la motivación, la atención, y se le hablan de las neurotransmisores importantes en esas emociones. Así que bueno, estas son estrategias que les dejamos. Este es un material para el módulo número 2. Ay, yo sigo dejando de compartir en vez de echar hacia acá. Ok. Entonces tenemos aquí neurocuento: Arturo, la Cenicienta y la Hada. Materiales maravillosos para que ustedes puedan trabajar. Aquí tengo este artículo. Esto es una guía de Carla Salgado para que vea resumido las partes de la neurona, las funciones cognitivas superiores, la importancia de las neurociencias en la educación, y que incluye la educación emocional para el aprendizaje. Entonces, bueno, aquí tenemos materiales de obsequio y de regalo. Muy bien, entonces
para mañana, Rosa, ¿a qué edad usted cree que le puede contar un cuento al niño y el niño le va a responder bidireccionalmente si comprende o no comprende? Si usted es docente, ¿a qué edad yo le puedo leer una historieta a un niño y yo pueda aplicar preguntas específicas para explorar si el niño me prestó atención, si comprende el contexto, si entiende la moraleja, si estamos trabajando valores, respeto, límites? ¿A qué edad? Eso es desarrollo cognitivo de Piaget por uno, y el otro es el desarrollo cognitivo que hemos visto desde ayer con neurodesarrollo, ¿verdad? Entonces ya estamos a las puertas del tercer día. Ya nuestro cerebro tiene que empezar como a moverse. Ya estamos hablando de neurodesarrollo. Hoy discutimos acerca de las habilidades y destrezas, hitos del desarrollo. Nos habló la doctora María José Mas. Ya nos empezó a colocar la iniciativa de empezar a comprender qué estamos viendo por edad, qué se observa por etapa. Pienso que ya es hora, ya es el momento de que empezamos a apropiarnos de este diplomado como suyo. Muy bien. Mañana vamos a iniciar un nuevo módulo. Mañana vamos a ver lo que es las dificultades y trastornos del aprendizaje. ¿Sí? Entonces vamos a ver lo que es la dislexia, la disgrafía, la discalculia y aquellos trastornos del neurodesarrollo infantil que tienen como una de las características el que no tenga habilidades para aprender, o que me cueste, o tenga barreras para el aprendizaje. Fíjese que aquí vamos a tener unas actividades prácticas, entre ellos una ficha general que les voy a mostrar. Esto es una ficha elaboración mía, donde a partir de esta ficha yo empiezo a enseñar a las personas de la importancia de cómo detectar ciertas dificultades. Aquí vemos entonces habilidades matemáticas, para ver habilidades en la escritura, en la lectura y en la parte sensorial. ¿Qué es lo que ve en el niño que es un reflejo de un problema o que puede representar un problema? Entonces mañana vamos a ver esta ficha. Esta ficha está aquí. ¿Cómo lo vemos? Y así que este módulo sí es un poquito más largo. Nos va a llevar un poquito más de un día, 2 días de formación, porque este es el largo. Este es el caballito de batalla de la neuropsicopedagogía, ¿verdad? Las dificultades que enfrenta el estudiante para aprender. Así que mañana comenzamos con esta formación, ¿vale? Y bueno, les recordamos que el sábado, nuestra clase del sábado es a las 8 de la mañana hora Colombia, y ese día es donde usted tiene la oportunidad de presentar casos psicoeducativos, casos en la cual se puede hacer entonces la discusión para lo que llamamos la plática Silatán de neuropsicopedagogía en la primera infancia para profesionales y familias. Nos vemos mañana entonces, mañana a las 6:30 de la tarde, hora Colombia. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Cuídense mucho y hasta mañana.